Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de los triángulos congruentes, ahí y demás. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de triángulos, sabemos muy bien de que hablamos de una figura geométrica que tiene tres longitudes en un mismo plano. Por ende, pues estas tienen tres ángulos internos y habíamos señalado algunas clasificaciones específicamente de ellas. Sin embargo, pues hay que señalar esto de los triángulos congruentes, que también estaríamos hablando de triángulos que tienen eh, las mismas longitudes y por ende sus ángulos son congruentes. Entonces aquí podemos ver alguna clasificación de los triángulos que señala un ángulo y el lado opuesto se marcan con la misma letra. Podemos observar una parte importante. Si aquí el vértice es A mayúscula, su lado opuesto es A, y viceversa, si el vértice es C, su lado opuesto es C, y así sucesivamente. En el caso de los ángulos, pues, también se le puede ir nombrando con la parte del vértice, por ejemplo, el ángulo B, que sería ¿cómo se llama? Donde se encuentra el vértice y la abertura que se puede tener en este caso. O también se puede llamar el ángulo ABC, donde nosotros estamos llamando a A con B y C, o sea que el que está en medio es el que representaría al ángulo en este caso. Bueno, el ángulo con letra minúscula y el lado con minúscula. La letra mayúscula es del ángulo, perdón, y la letra minúscula es del lado. Entonces, dos lados comprenden un ángulo si el vértice del ángulo es un extremo de ambos lados, que eso es lo que podemos ir observando en esta figura. Por eso está marcado, inclusive podemos ir marcándolo con colores para que podamos ir observando de que aquí tenemos, solo lo voy a poner fino, y aquí se está señalando una característica prácticamente de los triángulos, ¿verdad? Solo la recta, el segmento de recta. Entonces, ahí podemos observar, perdón, eh, que los dos lados comprenden a un ángulo si el vértice del ángulo es un extremo en ambos lados. Entonces, podemos ir viendo que entre las características que nosotros vamos a ir teniendo en este caso es de que tengamos dos ángulos, un ángulo, perdón, con dos lados que están formándolos. Entonces ahí podemos ver una característica importante en cuanto a ante los triángulos congruentes. Este posteriormente lo vamos a llamar como un postulado. También tenemos que dos ángulos comprenden, ay, perdón, ¿alguien está hablando? Tu mamita cuando estés con tu mujer. Recordate de la primera mujer. Bueno, dos ángulos comprenden un lado si los extremos del lado son vértices de los dos ángulos. Podemos ir observando la figura acá, donde podemos ver, aquí se está tomando un segmento solo para señalar esta parte de acá, de los ángulos, de la abertura que tenemos de estos dos segmentos. Entonces, dos ángulos comprenden un lado si los extremos del lado son vértices de los dos ángulos. Que esos podemos ir viendo algunos conceptos para trabajar con los triángulos congruentes.
Muy bien, continuemos. Ahora tenemos aquí que si se construye un triángulo, dada 3 de las 6 partes, se encuentra que el tamaño y la forma del triángulo están completamente determinadas dada la información siguiente. Por ejemplo, en el caso de que me dieran 2 lados y el ángulo comprendido, o 2 ángulos y el lado comprendido, y los 3 lados, pues. Entonces vamos a ir haciendo algunas prácticas acá para que vayamos haciendo esta situación. En el caso de ir utilizando GeoGebra, vamos a ver acá. Solo permítanme un momentito porque como ustedes sabrán, la sexta edición, versión es un poco más lenta por el ambiente que trae, ¿verdad? Entonces me gustaría, por favor, si tienen ustedes GeoGebra a la mano, pues me gustaría que ustedes fueran haciendo su práctica también. Vamos a utilizar geometría. Entonces, miremos la situación acá. Nos dice 2 lados y el ángulo comprendido. Entonces, vamos a hacer, en este caso, vamos a utilizar la parte de segmento, porque estamos diciendo que vamos a tener 2 lados, podría estar por acá, y el ángulo comprendido en este caso. Vamos a tomar A, B, C para tomar el ángulo que tenemos acá. Podemos ir agregándole el dato, el tamaño. Es que me tapa la visión. Ahí está. Solo está tomando la etiqueta. Yo quiero que marque, solo voy a marcar aquí con la flechita, porque por eso es que está funcionando así. Entonces aquí es muy, muy sencillo encontrar el triángulo, ¿verdad? No es, ¿cómo se llama? Difícil poder ver la situación de poder ver que con esto obviamente nosotros vamos a poder formar un triángulo. Entonces, si nosotros copiamos estos tamaños, podemos ir practicando para ir haciendo un triángulo que sea congruente a este. Vamos a ver aquí, vamos a tomarlo por acá. Entonces, lo que hacemos para proporcionar, para que nos quede ya un triángulo congruente, solamente lo podemos hacer con estos 3 datos que podemos tener. Si ustedes se recuerdan, para ir haciendo la construcción, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos una recta. Con eso comenzamos siempre, si se recuerdan bien. Ahí está. Es que lo que pasa que al momento en que estoy trabajando con Zoom, me oculta ya sea arriba o ya sea abajo. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para tomar esta medida? A ver, quiero escucharlos. ¿Cómo podría eh, hacer para tener la misma longitud en la construcción? ¿Con el compás? Ujú. ¿Cómo le hacemos con el compás? Marcamos desde el centro hacia donde está nuestro vértice y aquí ya podemos colocar un punto en donde está la intersección.
Entonces aquí ya tenemos nuestra siguiente medida. Pero ahora, ¿cómo le podemos hacer? eh, eh, en este caso, siempre trabajando con el ángulo. ¿Cómo podríamos trabajar el copiar en nuestro ángulo en este caso? Voy a ocultar esto, solo para que ustedes lo puedan ir observando. ¿Cómo podría ir viendo en el caso del ángulo, para ver la abertura, para tener la misma abertura en este caso? Creamos un arco de cualquier tamaño en el vértice B y luego intersectamos de nuevo en los extremos del arco. De esto a cualquier punto. Sí, que cruce los segmentos del ángulo. Exacto. Permítame un momentito porque... Ajá. Ahora, Ok. En los nuevos puntos o las intersecciones que tenemos de los arcos, volvemos a trazar arcos a partir de esos puntos y donde intersecte, ahí está. Y tomamos la medida. Abrimos la abertura según el arco que está comprendido y lo copiamos en el segmento anterior. muy bien. Excelente. Entonces podemos tener esta abertura que está señalando su compañera y podemos tener esta otra abertura que está señalando su compañera en el caso para poder hacer la situación. Entonces aquí ya tenemos la primera abertura. Entonces vamos a colocar un punto para ir marcando esto. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente pues podemos copiar de este para acá para ir señalando dónde estaría nuestro otro punto, ¿verdad? Y ahí podemos trazar ya una semirrecta, señalando este punto con este otro punto. Entonces recordemos, ya podemos ir ocultando acá, ¿verdad? Solamente nos vaya quedando el rastro y podemos ir observando si nos quedó el mismo ángulo, porque la idea es esta, que nos quede el mismo ángulo, ¿verdad? No, no quedó el mismo ángulo. A ver, ¿qué hizo falta? Teníamos que tomar la abertura del arco que está en G al punto H y copiarlo. Primero teníamos que copiar la misma circunferencia que creamos en B, A en el ver, punto D. de B a punto G. Muy bien. Eh, ¿Qué ok. más? A ver, Ahora abrimos el compás del punto G al punto H. Y eso mismo lo replicamos en el otro intersecto nuevo que tuvimos en D. Y en ese vértice creamos el nuevo segmento. muy bien. Y ahí. Semirrecta. Tenemos la abertura nuevamente. Y vamos a ir practicando, porque lo que nos interesa a nosotros es esta práctica que va quedando. Ahí estamos, perfecto. Vamos a ir ocultando esto. Ahora, ¿cómo podría tomar esta medida con esta medida que tenemos aquí? Los escucho. Fíjense que siempre la idea es de que vayamos practicando todo lo que vamos conociendo. Con el compás tomamos la medida de B al punto C Ajá. Y aquí ya y lo solamente la replicamos en el punto colocamos. D. Excelente, muy bien. Entonces, nosotros ya podemos borrar los excedentes, ¿verdad? Ya podemos borrar los excedentes ya que tenemos los puntos acá. Entonces ya podemos ir creando nuestro triángulo
congruente. Recuérdense que aquí lo que buscamos es que con los datos que me están dando de uno, tengamos la construcción para hacer otro triángulo congruente. Entonces aquí ya tenemos dos triángulos congruentes. Si nosotros buscamos las medidas, podemos observar que, que sí podemos tener el valor en los otros casos. Podemos ir viendo que tenemos las mismas dimensiones en cada una de estos valores que tenemos. Porque aquí teníamos 5.5. Le vamos a colocar acá valor, que es 5.5, y podemos observar que los triángulos son congruentes. Entonces, eso nos ayuda a poder tener seguridad en todo lo que nosotros vamos a tomar. Queda valor. Entonces, aquí podemos observar que tenemos los triángulos congruentes. Podemos inclusive poder utilizar los ángulos para poder señalar que también los ángulos son eh, congruentes, las medidas de los ángulos son iguales prácticamente. Entonces, ahora les voy a pedir a ustedes, porque que ustedes hagan la siguiente eh, congruencia con la construcción de los datos que nos están dando. Entonces, aquí tenemos ya 79.68, 5.93 en esta longitud, en este ángulo 49.11, de esta longitud 7.48, de este ángulo 51.22, de esta longitud 5.75 y de este ángulo 79.68. Bueno, entonces ahora les quiero pedir a ustedes que hagamos esto, que nos dan dos ángulos y el ángulo comprendido. Entonces hagamos esta práctica con GeoGebra. Vamos a construir esta situación y vamos a simular cómo sería la construcción de este mismo. Vamos a ver acá. Entonces, aquí lo que me están diciendo es de que me están dando dos ángulos. Entonces, solo para que ustedes vayan construyendo el base, nos están dando dos ángulos. De esos dos ángulos, me van a dar, perdón, nos están dando un lado y dos ángulos. Entonces, ahora hacemos una simulación de los ángulos. Marcamos nuestro ángulo. Y este otro ángulo. Y este lado que nos lo da. Entonces, a partir de esto, yo les voy a pedir que hagamos la construcción para poder ver los dos triángulos congruentes. Yo voy a poner pausa. Cuando ustedes lo tengan, por favor me avisan y voy a... Ok, Vaya, vamos a ver, pues. ¿Qué hizo? primero hice un compás aquí a un punto cualquiera, siempre entre A y B, Exacto. y lo puse acá. Ah, Luego escuché que tenía que hacer otro círculo entre el punto que acabo de agregar y C, pero no sé si estoy bien aquí. y, Y, y luego lo poníamos acá, mm. si mal no estoy. Y de ahí, No, es que ¿sabe cuál es el problema que está teniendo ahí? Mire, ajá, pues, es que usted, si se da cuenta, usted tomó un punto de A y G. O sea, la distancia que está de A y G es ujú, desde el punto que tiene en su circunferencia hasta H. Entonces, ah, entonces usted, eh, ¿cómo se llama? Ese círculo que está colocando ahí en I tendría que ir en H.
Ah, ya entendí. Ok, o sea, sería acá, Pero pero... ese es el problema, porque en el caso, ajá, dígame. No, o sea, perdón, yo lo había puesto acá en la circunferencia sí de H, sí, Ah, pero bueno, no sé entonces si si en es... este caso usted está poniéndolo en H, es que hay que tener presente estas dos situaciones. Ujú, La idea aquí es que usted tome el segmento de A a G, que puede ser cualquier vértice que usted tiene de cómo se llama, ya sea desde el vértice del círculo a H, en cualquiera de las dos direcciones. ujú, Entonces ya después ponga un punto arbitrario. En un punto arbitrario, en el caso de la abertura, usted tomó de G a H. Entonces, ujú, si usted va a decir que la sección es de A a G, que sería de H al punto, al vértice de la derecha, entonces hay que tomarlo presente en esa situación. Pongamos un punto, ponga ese valor que usted, como lo había puesto anteriormente, por favor. ok, Va. aquí lo había puesto anteriormente. Entonces, ese punto I sería como el punto G que usted tiene acá. ¿Ya? Ajá, Va, ajá, entonces la intersección de los dos círculos en la parte superior tendría que ser su C. sería aquí. Ajá. Va, ahora, y hagamos un segmento que esté entre H y entre H y J. Y pongamos porque usted tiene que recuérdese muy bien de esto, que, que la distancia que usted tendría que formar del triángulo es en su base es de A a B. Y usted tiene de Ujú, H ahí, tiene la distancia de A a G. Entonces, ajá, en este caso, tendríamos que marcar en su base una distancia de A a B para duplicarla desde H hasta el otro punto que quede. ajá, ajá. Entonces, haga un círculo, ajá, haga un círculo Ajá, de A a B, perdón. Ahora coloquémoslo donde está H. sería H. Ajá. Entonces, ponga el punto donde se interseca ahora con la recta y ahora Ujú. ponga ángulo. Ponga ángulo. Dos más, ajá. De K, H, J. Entonces, ahí hay una variación Ajá. que se tuvo. Entonces, puede ser, como usted está tomando a G, que G no se sabe si está en el punto medio, usted lo tomó como punto medio acá No, no, no. Lo tomé así arbitrariamente. arbitrariamente. Bueno, entonces esa sería otra situación más. Mire, pues, de A a G. De A a G. Entonces, de A a G tendría que ser de aquí para acá, también de aquí para acá. Entonces, tomamos la abertura de G a C, que es la misma abertura que tomó de G a C, es la misma que tiene en I a H, de I a J, perdón. Sí. Bueno, cuando yo hice este círculo que estaba en I, lo tomé de la abertura de GA6. Sí, Hágame un favor entonces, Sergio. dígame. Pongamos un punto que esté en el segmento o hagamos que G esté un poco más cercano a A. Ok. Muévalo un poco más hacia A. Va. Entonces, ahora haga el círculo de A, su compás de A a G. Ok. Solo voy a borrar mientras esto, para que Va, está no bien. nos... Sí, está bien. Borre todo si quiere, para que así vayamos haciendo la construcción. Ok. Ahí Ahí está. está. De A a G. Va. Déjelo todavía en A. Déjelo en A. Va, póngalo ahí. Ponga un punto que trace de A hacia exacto, de la intersección de A hacia, ahí estamos. Ujú. Ahora sí, mire pues,
ahí es donde nosotros vamos a tomar nuestra medida para el ángulo. Vamos. Ujú. Sí, sí, Ahora sí, sí. hagamos primero la base de AB. Ahí está, pongámoslo en cualquier punto. Y ponga la intersección de la línea con el círculo. Bueno, entonces, este segmento JK es congruente o es de la misma medida con el segmento AB. Ujú. Bueno, ahora nuevamente hagamos en la abertura con su compás de AG. Y eso lo vamos a ir colocando en J. Ujú. Ahora haga la abertura de G a I. Y eso lo va a poner en la intersección del círculo no, ahí estamos. Póngalo ahí. Ahora sí, esa intersección, póngale punto a esa intersección y pongámosle una semirrecta de J a M. Ahora sí, hágame el favor de medir el ángulo. Ahora Ahora ya sí veo quedó. que queda lo mismo. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora Ahí estamos. tomemos, ahora haga la misma construcción para el otro ángulo. Ok, excelente. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Gracias. Voy a pausar siempre. Si alguien va terminando, me avisa. Voy a hacer la réplica. Bueno, entonces tomando, ya bien, habiendo visto lo de Sergio, vamos a poner nuestra recta inicialmente para hacer la parte de la construcción del ángulo, solamente con que nos den un segmento y sus dos ángulos adyacentes. Entonces, bueno, aquí dijimos de que íbamos a marcar un punto. Después colocamos un compás para poder construir nuestro ángulo. Entonces, vamos a construir nuestro dato. Aquí tenemos de acá para acá. Vamos a colocar que esa va a ser la medida que tenemos de el punto A al punto B. Sería lo congruente a esta medida que tendríamos. Vamos a ir eliminando lo que no nos sirve. Ahora vamos a tomar esta abertura que teníamos marcado de A a G para colocarlo en el punto E. Después hacemos la abertura de G a H y lo vamos a colocar en esta intersección que tenemos acá. Colocamos un punto y ahora una semirrecta. El valor que tenemos de acá para acá. Ocultamos el resto. Vamos a ir ocultando parte de la construcción. Permítanme que más esto. Para que no les suceda esto, utilicen siempre la cheat. Bueno, entonces para ir encontrando la magnitud la magnitud del otro ángulo, entonces lo que podemos ir haciendo aquí es marcar este para este. Entonces aquí ya tenemos 47.9 como en este lado. Colocamos nuevamente un punto para construcción que lo podemos ir colocando acá. Y aquí marcamos ya este punto. Sirva. Y tomamos nuevamente el compás para tomar esta medida, pero la vamos colocando en este lado. Ahora la abertura, de acá para acá, la vamos colocando en esta otra sección.
Entonces, miremos siempre el tamaño de nuestro ángulo, porque ese es el que nos va a servir a nosotros para ver si está bien todo. Siempre tenemos que ir observando esta situación. Entonces vamos a tomar otra semirrecta para ir marcando esta abertura. Entonces, miremos ahora la medida del ángulo. ¿Ves? Hay que hacerlo. Voy a marcar este puntito donde se intersecan. Así marquemos el ángulo. Q y bien. Efectivamente nos queda este 42.20. Vamos a ir ocultando todo lo demás, porque esto solamente fue para hacer la construcción. Esto como, si ustedes se dieron cuenta, precisamente con estas dos semirrectas ya hice mi triángulo que tendría que quedar del mismo tamaño acá. Entonces, si yo tomo esto para dibujar mi polígono, vamos a ir ocultando todo el resto. Entonces yo podría hacer también para que esta recta se extienda en el ángulo que estamos trabajando y podemos ir haciendo la réplica del triángulo. Permítame un momento. Solamente voy a tomar la otra semirrecta. Marcamos el punto donde se intersecan estos. Voy a quitar este punto azul para que no se confunda. Marcamos esta parte y ahí tendríamos nuestro polígono, nuestro triángulo congruente. ¿Estamos claros con esto? ¿Hay alguna duda? No, Lick. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos nuestros dos triángulos congruentes. Inclusive, pues, y independientemente si yo quiero hacer un movimiento, esto ya es un modelo dinámico que va quedándonos las mismas dimensiones en todas las partes. Inclusive yo puedo ir moviendo y ir moviendo para ir observando y esta parte de la dinámica nos permitiría observar esta situación. Bueno, aquí de los tres lados, esto ya es más sencillo el hacerlo. Y vamos a ir observando entonces cómo poder ir trabajando lo demás. Entonces ya viendo con los tres lados, pues ya es más que obvio, teniendo los mismos tamaños, pues sí vamos a tener los ángulos correspondientes de la misma longitud, de la misma medida, perdón. Entonces, acá nos dice de los datos anteriores se puede obtener los tres postulados, que son los postulados de congruencia. Entonces, aquí tenemos la parte gráfica, la parte descrita y ya el postulado, según lo que nosotros hemos ido marcando con el enfoque ontosemiótico. ¿Se recuerdan de la configuración epistémica cognitiva que les iba a comentar? Entonces, tomando en consideración esto, acá nos dice, las marcas sobre el triángulo muestra cuáles son los ángulos y lados congruentes. Este rojo es congruente a este rojo, este azul es congruente a este azul, y este amarillo es congruente a este amarillo. Entonces se considera que puedan resultar un triángulo si se dan dos lados y el ángulo comprendido y se acepta este postulado. Entonces el postulado de congruencia lado, ángulo, lado, miramos lado, ángulo, lado,
Si dos lados y el ángulo comprendido de un triángulo son respectivamente congruentes con dos lados y el ángulo comprendido del otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Por eso señalamos que el segmento AB es congruente al segmento de E. El ángulo A es congruente al ángulo de E. Y el segmento AC es congruente al segmento de F. Si estos tres son congruentes, entonces nosotros llegamos a la conclusión. Decimos, por lo tanto, esto señala los 3 puntos, por lo tanto, el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Eso es lo que estamos señalando acá. Si tenemos que estos son incongruentes, entonces los dos triángulos son congruentes. Hay otro postulado. Son 3 postulados los que se trabajan acá. Está el postulado de congruencia ángulo, lado, ángulo. Ustedes pueden observar que este era el que estábamos haciendo de último ahorita en GeoGebra. Tenemos 2 ángulos, pero el lado correspondiente que forma estos 2 ángulos tiene la misma medida, entonces se podría señalar que estos triángulos son congruentes. Entonces, se cree que puede resultar un triángulo si están dados 2 ángulos y el ángulo comprendido, así se acepta este postulado. Y miremos ya de la aceptación de este postulado. Si 2 ángulos y el ángulo comprendido de un triángulo son respectivamente congruentes con 2 ángulos y el lado comprendido de otro triángulo, entonces los 2 triángulos son congruentes. Miremos, aquí decimos que el ángulo J es congruente al ángulo P. El segmento JL es congruente al segmento PR. Y el segmento L es congruente al segmento R. Si se cumplen estas 3 condiciones, entonces nosotros podemos llegar a la conclusión de que el triángulo JKL es congruente al triángulo, solo que aquí no coloqué triángulo, vamos a copiar esta. Sí, Lick, perdón, y dijo segmento L. No debió haber sido ángulo L, es congruente al ángulo Exactamente, R. ángulo L, sí, gracias. Es ángulo L, es congruente al ángulo R. Esta es la simbología que vamos a utilizar de ángulo. Entonces, el ángulo L que se está formando acá es congruente al ángulo R. Entonces, si se cumplan estas condiciones, entonces el triángulo KJL es congruente al triángulo QPR. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Hay alguna duda? Por favor, si no pregunten. Hoy están muy calladitos. Quedó claro, Lick. Muy bien. Está Entonces, claro, estamos perfecto. Y el tercer postulado, hay un postulado que posteriormente vamos a hablar más adelante. Y el tercer postulado que vamos a estar señalando acá es el de lado, lado, lado. Por eso se abrevia LLL. Entonces aquí estamos hablando cuando tenemos 3 ángulos, 3 lados que son congruentes. Por ejemplo, el segmento de GH con el segmento de XY son congruentes. Del segmento HI con el segmento YZ son congruentes. Y el segmento GI es congruente al segmento XZ. Entonces se cree que solo puede resultar un triángulo si se dan 3 lados, así que se acepta el postulado. Si los 3 lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los 3 lados de otro triángulo, entonces los lados de 2 triángulos son congruentes. Entonces, como tenemos las 3, nosotros señalamos que el triángulo GHI es congruente al triángulo XYZ. Entonces, por definición de triángulos congruentes, como se muestra en esta parte, se puede observar
las 6 pares de las partes. Entonces, estos son 3 postulados que podemos ir observando para poder tener o estar seguros de que hay congruencia entre estos datos. Estos postulados eh, se van a emplear también para demostrar otros teoremas sobre triángulos. Entonces es importante que nosotros tengamos presente los 3 postulados, porque esto nos van a ayudar para hacer demostraciones posteriormente. Bueno, miremos acá, pues. Miremos algunas situaciones donde nosotros podríamos ir observando esta situación. Aquí dice cuál de estos triángulos no se denominó de la forma correcta. ¿Cuál podría ser que de los 3 triángulos no se denominó de la forma correcta? El tercero, ¿Por qué? si observamos en la medición de los ángulos, mencionan que, por ejemplo, el ángulo N, que está en la parte superior, su lado opuesto tendría que ser una N minúscula. Y yo Excelente, observo que hay una M minúscula. excelente. Muy bien. ¿Hay alguno otro o solamente ese? Yo creo que solo ese, ¿verdad? Sí, solo ese está. Los demás están con la simbología correcta. Bueno, entonces, aquí nos muestran ya un triángulo y aquí una sección que puede mostrar otros triángulos más información. Entonces vamos a establecer cada par de ángulos que podamos ver en este caso. ¿Dónde estaría el segmento BD? Sería prácticamente este. ¿Y cuál sería el segmento BC? Sería este que tenemos acá. El ángulo ABD, el ángulo ABD sería este que tenemos acá, prácticamente esta abertura. Y el ángulo ADB sería ADB, sería prácticamente esta abertura que nosotros tenemos. Y aquí en el 9 nos dice el segmento BD, sería este, y el segmento CD que tendríamos aquí en este caso este. Entonces, para que ahí vayamos observando, CD, perdón, es este que tenemos acá, CD. Para que vayamos viendo cómo es de que nos van señalando esta situación. Ahora miremos acá, en la número 11, miremos la indicación. ¿Para cuál de los 3 postulados de congruencia? Lado, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo. Lado, lado, lado. Son congruentes estos 3 pares de triángulos. Acéptese que la congruencia está indicada por las marcas, aunque es posible que los triángulos no parezcan. Bueno, miremos la número 11. ¿Qué postulado me ayudaría a asegurar que estos 2 triángulos son congruentes? El del lado, ángulo, lado. No. Perdón. ¿El de qué dijo? Es, lado, ángulo, lado. Perdón, yo había escuchado ángulo, lado, ángulo. Exactamente, este es el de lado, ángulo, lado. Muy bien. Iremos en la 12 de una vez. ¿Cuál podría ser? Solo aquí voy a poner unas marquitas porque realmente pues no se logra ver. Ahora sí, ¿qué postulado? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Exactamente. Bueno, miremos entonces el de la número 15. Dice, se marcaron las partes congruentes de los triángulos. Determine si hay suficiente información
como para decir si los triángulos son congruentes por los postulados lado, ángulo, lado, ángulo, lado, o lado, lado. Si son congruentes, formúlese el postulado. Tomemos la número 15. Entonces, en este caso, nosotros podemos ir agregando valores acá para que nos ayude a estipular esta situación como la hicimos anteriormente. Solo voy a conectar un tablet. Un momento. Bueno, miremos pues. Pongamos que este es los vértices ABC. Bueno, ¿qué podemos estipular en este caso? Que el segmento AB es congruente ¿a quién? Yo no veo congruencia ahí, pero no sé. Bien, aquí me F, F. F, está. ¿Qué otra congruencia miramos? El AC, congruente de F. 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 Y el segmento, ¿qué segmento sería? BC. ¿Cómo? B y C. BC. Ah, Sería DE. D, E. De, De F, de de F. F. Exacto. Bueno, entonces solo quiero, aquí llegaríamos a una conclusión porque estamos viendo el postulado lado, ¿verdad? Con el postulado lado de estos tres, podemos asegurar que sí es una, solo quiero que observen esto, por favor. ¿Cómo nombramos nosotros el triángulo de esta manera? KJL. Y este sería QPR. Ya que en este caso tenemos que tener la misma orientación como llamamos a los triángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo tendríamos que llamar? Si yo digo que el triángulo ABC, ¿a qué sería igual? ¿Al triángulo qué? FED. FED. Muy bien. Ahí estamos señalando esto. Vamos con la 17. Este sí me gustaría que ustedes lo fueran observando en este caso. ¿Será que hay datos suficientes para señalar que estos son congruentes? ¿Sí o no? No, Lick. ¿Por qué? ¿Qué hace Hace falta? falta el ángulo para que sea el de lado, ángulo, lado. Hace falta uno de los datos, entonces este queda, no es suficiente para poder señalar que son congruentes. Miremos la tercera. Pienso que sí, pero ¿Por qué Yo piensa que sí? diría que, Lado. yo diría que no, porque si fueran los lados, sería el del lado, lado, lado. No es el de lado, ángulo, lado, porque tendríamos que tener los lados, solo tenemos ángulos. Y el de ángulo, lado, ángulo, igual también me hace falta lado. A ver, vamos a ver en este caso. Podemos hacer dos triángulos rectángulos con diferentes medidas que tengan los mismos ángulos. Pensemos en triángulos rectángulos. Vamos a ver en GeoGebra para que ustedes lo miren. Porque si, por eso es de que es importante que nosotros vayamos identificando los triángulos. Solo que aquí voy a tomar uno nuevo, permítanme. Los postulados, porque los postulados son los que nos van a ayudar bastante. Voy a tomar ahorita la cuadrícula para que ustedes puedan observar.
Hagamos un triángulo que tenga las mismas, los mismos ángulos, pero diferente medida. Entonces, el triángulo rectángulo más fácil de poder hacer es el de el de 3, 4 de altura, 5 de amplitud. Entonces, miremos acá, pues, miremos los ángulos para que lo tengamos presente. El ángulo AB, esa red, lo teníamos que nombrar red. CBA, es uno de 90. BAC es de 53. C, B, no, perdón, aquí lo que está al revés. Tendría que ser B, C, A. Está al revés. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro triángulo. ¿Será que si yo pongo ahora un triángulo que esté, vamos a poner de longitud 6, 4, 5, 6. Como aquí tenemos 4, vamos a buscar que sea 8, 2, 4, 6, 2, 4, 6, no me llega al 8. Lo voy a tener que subir. Permítame. Vamos a tener que bajar nuestra imagen. 2, 4, 6 y 8. Ahora marquemos esta situación. Miremos ahora sus ángulos. A, y al revés. ¿No? Todos los ángulos me están quedando afuera. ¿Tenemos la misma medición de los ángulos, sí o no? Chile, ¿Son congruentes? Sí, sí lo son. de acuerdo No, a no sus son, ángulos, sí. no, No, no no, son congruentes. no son congruentes. Los ángulos son congruentes, pero los triángulos no. Los triángulos no son congruentes. Aquí estamos, son semejantes, que es diferente, pero no son congruentes. Entonces, en este caso, esto no nos da la información necesaria para señalar de que son congruentes. No sé si está claro esto, jóvenes, por favor, preguntan. Chilic, solo una Chile. consulta, licenciado, disculpe, respecto al número 19. O sea, debemos cumplir con cualquiera de los tres postulados que están acá Ajá, para que sean congruentes. ajá. En caso contrario, definitivamente no. Hay un cuarto, pero lo vamos a ver más adelante. Hay un cuarto que nos podría ayudar también para señalar que son congruentes, pero lo vamos a ver más adelante. Vamos, Ok, gracias. muy bien. Bueno, prosigamos entonces. Acá dice, determine si los triángulos son congruentes. Si lo son, indíquese que postulado, lado, ángulo, lado, puede usarse para verificarse. Aquí nos están dando y nos dicen que el segmento, esto es dado, el segmento PQ es congruente al segmento XY. Esto es dado, nos lo están dando. Entonces aquí vamos a poner las razones. Miren qué es lo que me están dando. También me están dando que QR
que es congruente a YZ, los segmentos, ¿verdad? Entonces, esto también es dado, esto también me lo están dando. El segmento PR es congruente al segmento XZ, también me lo están dando, con segmentos. Entonces yo puedo llegar a la conclusión. ¿Qué conclusión puedo decir en este caso? Que el Que se triángulo, ajá, perdón, sí que se cumplía el postulado lado, lado, lado. pero entonces, ¿con qué llegamos a la conclusión? Que el triángulo QPR es congruente a qué, ¿cómo llamamos al otro triángulo? XYZ. XYZ. Y esto es, No, lo vamos a ir poniendo las perdón, razones, mire, por el perdón. ajá, Yo pensaría que el triángulo es Y, sí, perdonen, entonces X, sí, Z. así es, porque aquí estamos tomando de la misma medida. Sería Y, Y, X, Z. X, Z. Entonces esto sería por el postulado que lado, lado, lado. Entonces siempre vamos a ir colocando nuestras razones, qué es lo que yo estoy utilizando para justificar esto. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? De mi parte, sí, licenciado. Vamos a ver al 25. ¿Qué me están dando? Que el ángulo P es congruente ¿a quién? Ángulo X. Al ángulo X. Esto me lo dieron, es dado. El ángulo R es congruente al ángulo Z, también me lo dieron. El segmento PQ es congruente al segmento XZ, también me lo dieron. Entonces, vamos a ir observando, porque aquí no es solamente que también me den ángulos y lados yo pueda definir, sino que miremos cómo está construida la situación. Me están diciendo que, ¿sí? Lic, perdone, no sería PQ congruente con XY. XY, perdón. Sí, gracias. Yo puse Z. Muchas gracias. Bueno, miremos acá. Nos están dando este ángulo que es congruente ¿a quién? A este. También nos están dando que el ángulo R es congruente ¿con qué ángulo? El Z. ángulo Z. Y nos dicen que la medida del segmento, ¿qué segmento? PQ es congruente con la medida del segmento XY. Si nosotros lo miramos ahorita, ¿qué postulado me haría señalar esto? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Pero vamos a ver lo que dice el postulado ángulo, ángulo. ¿Qué dice? Si dos ángulos y el lado comprendido entre los dos ángulos, miren, el lado está comprendido entre los dos ángulos. Son respectivamente congruentes a los del otro, entonces los triángulos son congruentes. ¿Qué podemos, será que es la misma situación que está pasando acá? En este caso no, porque el segmento no está comprendido entre los ángulos. Bueno, entonces nosotros decimos de que señalamos acá, ahorita lo vamos a hacer de esa manera porque no cumple con los requisitos. Vamos a señalar que no cumple con los requisitos del postulado. ¿Estamos? ¿Está claro, jóvenes? Por favor, conteste. Sí, licenciado.
Sí, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ir utilizando acá. Aquí nos piden que construyamos, ya hicimos construcciones con GeoGebra, entonces ya no lo vamos a hacer para, porque ya lo hemos hecho anteriormente. Bueno, miremos ahora en el caso de acá. Miremos la número 33. Aquí esto es importante, porque aquí nos dice, aquí nos señala esto como una nota. No, nota, emplees el concepto de que tanto un segmento como un ángulo son congruentes consigo mismos. Por ejemplo, si ustedes miran en esta construcción que estamos viendo acá, el segmento AC, si nosotros lo miramos en los dos triángulos, el segmento AC está en los dos triángulos. Entonces, el segmento AC es congruente con el segmento AC. Y la razón que le vamos a decir, un segmento es congruente consigo mismo. ¿Estamos? ¿Estamos claros con eso? Bueno, Sí, entonces miremos. ¿Qué es lo que nos están dando este triángulo? Miremos. El ángulo A es congruente con quién? al mismo ángulo A del otro triángulo, ¿no? Va, pongámosle medidas diferentes porque como estamos tomando la misma situación acá, llamémosle el ángulo CAB. ¿A qué es congruente? Al ángulo CAD. Al ángulo CAD. Para que no confundamos, porque si no estaríamos diciendo que es el mismo, ¿verdad? Esto nos lo están dando, es dado. ¿Qué otra cosa nos están dando? El ángulo ACD, ACD, que es que es con congruente. al ACB. ACB. Esto es dado. ¿Y qué otra cosa más? El Y el segmento segmento, AC es congruente con el segmento AC. Y eso lo vamos a colocar también como un segmento es congruente consigo mismo. Entonces, como si estamos viendo ya una construcción en este caso, ¿cuál sería nuestra conclusión acá? Vamos a poner 3 puntos acá. Por lo tanto, ¿será que cumple las condiciones como en el caso anterior? ¿Qué postulado nos ayudaría a afirmar a estos triángulos? el de ángulo, lado, ángulo. Postulado de ángulo, lado, ángulo. Me ayuda a aseverar que el triángulo ACB es congruente ¿a quién? Al triángulo ACD. Ahí estamos. ¿Vamos claros con esto? ¿Alguna duda? ¿Una duda que tenga? No, no hay duda. Perfecto. Intenten hacer la número 35. Yo voy a poner pausa para que ustedes lo intenten. Bueno, entonces, vamos a ver la número 35. ¿Cómo le hicieron? Déjenme colocar esto para que no se... Bueno, vamos a ver, pues. ¿Cómo fue que la construyó? Yo escribí aquí que el ángulo BAD, El ángulo BAD BAD es congruente al ángulo CDA. CDA. Ajá. Esto es por dado, ¿verdad? Nos lo están dando. Así es, así es.
Y luego el siguiente puse que el ángulo BDA, El ángulo BDA DA es congruente al ángulo CAD. vamos a ver, me dijo BDA, ¿sí? Ajá, ¿Es sí, sí, sí. congruente al ángulo CAD. CAD? Esto se lo están dando. Así es. ¿Qué otra cosa tenemos? Que el segmento AD El segmento AD. es congruente al segmento AD. ¿Esto por qué? Por Es un esto. segmento ajá, es un segmento congruente consigo mismo, ajá. Por lo tanto, Puse que el triángulo BAD es congruente al triángulo CAD ¿y esto por qué postulado? por el postulado del ángulo lado ángulo. Muy bien, excelente. ¿Quedó claro esto? ¿Hay alguna duda? No, licenciada, yo tengo el mismo resultado. Perfecto. Vamos con la 37 entonces, para ir practicando un poquito más. Y con esto pasamos a otro tema, ¿verdad? Para que lo tengan aquí. Solo para corregir, era ángulo, lado ángulo, ¿verdad? Sí, Era un dato que habíamos tomado como marrón. Muy bien, vamos con la 37 para, para que tengamos, recordemos de que teníamos este cambio, ¿verdad? Ahorita vamos a borrar para hacer la O. Muy bien, quiero escuchar cómo la analizar. Vamos, En esta ocasión puse que el ángulo ABD ABD, es congruente al ángulo CBD. al ángulo CBD, BD. Esto es dado. así ¿Qué es. más? El segmento AB El segmento AB, es congruente al segmento CB. esto también es dado. Y por último, el segmento BD BD, mm, es congruente al segmento BD por el congruente consigo mismo. exactamente. Por lo tanto, El triángulo ABD es ujú, congruente al triángulo CBD ¿y esto por qué postulado? por el postulado, ahora sí, lado, ángulo, lado. Muy bien. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, pues ahorita estamos ya introduciéndonos a través de los postulados, a través ya a partir de alguna construcción, ya estamos empezando a generalizar conceptos. A esto es lo que nosotros vamos a empezar a conocer como una demostración para señalar todos estos procesos. Sin embargo, más adelante a esta argumentación de que un segmento es congruente consigo mismo, lo vamos a conocer de una manera más corta, para que no sea tan complicado. Entonces, bueno, miremos, pues. Vamos a ver, eh, solo permítame un momentito. Vamos a tomar ahora tres ejemplos que vamos a utilizar como para que vayamos construyendo los postulados, así como lo fuimos haciendo, solo que vamos a ir generalizando algunos conceptos. Solo dame un momentito. Muy bien.
Bueno, entonces vamos a tener lo siguiente. Nos van a dar estas 12 escrituras. Entonces nosotros tenemos que señalar que estos si son congruentes o no congruentes a partir de la construcción de los datos que nos están dando. Entonces, y miremos, vayamos ejercitando siempre un poquito más esto. A esto eh, siempre lo vamos a ir trabajando con la construcción de postulado. Entonces podemos decir que vamos a trabajar aquí. Ay, perdón, que se me está botando la batería. Ahí estamos. Entonces vamos a ir construyendo a partir de las situaciones que nos puedan a ir señalando. Entonces vamos a colocar una T. Esta T nos va a servir a nosotros para hacer nuestra demostración. En esta T vamos a utilizar acá en este lado las afirmaciones y acá los razonamientos. Y lo que nos van a decir de esta figura, lo que nos van a dar es que AB, perdón, que aquí tomé otra imagen, esta no la voy a tomar ahorita. Vamos a hacer una construcción aquí. Entonces aquí vamos a tener A, aquí B, aquí C y acá D. Si ustedes se han dado cuenta, aquí ya no me están dando marcas. Entonces vamos a decir que el segmento AB es congruente con el segmento AD. Esto es dado. Que el segmento AC es congruente con el segmento, perdón, que el segmento AC va a bisecar. Vamos a ponerlo aquí por acá. Vamos a dar un poco. Biseca al ángulo ADC. Entonces miremos, pues, porque aquí es donde nosotros vamos a ir utilizando las diferentes situaciones que ya hemos utilizado anteriormente. Entonces podemos ir colocando que AB es congruente con AD. ¿Y eso por qué lo justificamos? Porque me lo dieron. Esto es algo que ya no lo dieron. También que AC diseca al ángulo BAD. Perdón, BAD es. Ah, BAD.
Y esto también es dado. Ahora lo que nosotros queremos es mostrar o probar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC. Bueno, entonces ya tenemos estas dos partes que nos están dando. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ir construyendo otra situación. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Pero ¿qué nos ayuda a justificar que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2? A ver, ¿qué nos ayuda a justificar? Vayamos pensando qué nos podría ayudar para justificar esto. Porque nos dice que fue bisecado y cuando se habla de bisecar es dividir en dos partes iguales. Muy bien, ahí estamos teniendo una parte importante, pero esto nos lo va a decir, o sea, el concepto que vamos a tomar para colocar acá es la Sería por la bisectriz bisectriz. de un ángulo. Entonces aquí tenemos, por eso les digo que las definiciones, los postulados, tenemos que ir tomándolo tal como lo estamos señalando para ir colocando las razones. Por lo tanto, otra cosa que podemos ir observando, ¿no? Es que el segmento AC es congruente ¿con quién? Consigo mismo. Consigo mismo, exactamente. ¿Y esto por qué lo podemos decir? Un segmento es congruente consigo mismo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión. El triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC. ¿Y esto por qué lo podemos asegurar? Por el postulado que Por el postulado de lado, lado, lado. no, lado, no. Lado, ángulo, lado. ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Así es. Muy bien. Bueno, entonces aquí ya hicimos una demostración. Si ya se dieron cuenta, ya tenemos un tercer elemento aquí que nosotros pudimos ir construyendo a partir de definiciones que tomamos anteriormente. Vamos a ver aquí, vamos a tomar esta misma figura, pero la vamos a ir cambiando a otra situación más. Ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos, vamos a borrar esto, y que nos digan que el segmento AB es congruente con el segmento AD. Que C es un punto medio de BD, el segmento BD. Por lo tanto, lo que vamos a probar es que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC. Bueno, entonces utilicemos nuestra T para hacer nuestra prueba. Esta T que nos va a ayudar para hacer nuestra prueba. Entonces aquí ya colocamos las afirmaciones y acá las razones. Muy bien, ¿qué es lo que podemos ir colocando acá al inicio? Que el segmento AB es congruente ¿a qué?
al segmento AD. ¿Y esto por qué? Porque nos lo dieron, es algo ya dado. Que C es el punto medio del segmento PD. Eso también me lo dieron. Sin embargo, escúchese bien lo que voy a señalar. Bueno, me gustaría que ustedes lo indicaran. ¿Qué otra cosa podemos observar acá? El segmento BC es congruente con el segmento CD. Ah, muy bien. El segmento BC es congruente con el segmento CD. ¿Y esto qué nos ayuda a justificarlo? Por la bisectriz, ¿no? Por la bisectriz de qué? De un segmento. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos decir? Una consulta. Este dato bisectriz, como está en el punto medio, ¿podríamos llamarla también mediatriz? Bueno, mire, ¿cómo se llama? Miremos veamos la definición de una mediatriz. La mediatriz eh, es podríamos señalar la línea perpendicular que pasa por dos puntos. Y en este caso pasa cruzando en el caso del punto medio. O sea, en este caso nosotros podríamos decir que esta es una mediatriz porque pasa cortando estos dos puntos, ¿verdad? No sé si me doy a entender con la diferencia. Ahí más o menos, más o Mire, menos. pues, en el caso del punto C, esta es una bisectriz que corta el segmento, pero la mediatriz es la línea o la recta perpendicular a dicho segmento. O sea, esta sería una mediatriz, porque es la perpendicular a este segmento, pero pasa en el medio. Entonces, ¿sí podríamos llamarlo o No, no? no, porque es que por lo que le estoy contando. O sea, mire, pues, Ah, bueno. la mediatriz es esta, la línea perpendicular que pasa en el punto medio. O sea, esta sería la mediatriz si nosotros hacemos que la línea continúe su curso. La bisectriz es un punto que corta al segmento en dos. La mediatriz sería esta, la perpendicular. No sé si me di a entender, por favor, si no me lo Ah, pregunto. ya. Sí, 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 ya le capté. Muchas gracias. Muy bien. Y ¿Sí? eh, es que lo que creo es que también cuando yo estaba viendo este problema por la primera vez, también en mi mente yo tenía ya la idea de que, por ejemplo, el segmento AC es perpendicular a BD, pero eso todavía no nos lo están diciendo. No, no lo hemos probado, no tenemos la Ujú. seguridad de que hay 90 grados ahí. Entonces yo creo que Exacto. por eso tal vez el compañero piensa que puede ser una mediatriz también. O Sí, sea, pues, exacto. yo creo que sí puede ser, pero ya probando que sí hay 90 grados, pero ahorita Exacto. todavía no se ha probado eso. No, no, pero es que yo, lo que él estaba comentando era, eh, y por ejemplo, el punto, por favor, corríjame si es lo que estaba señalando, si no, indique si yo comprendí mal. Pero es que él estaba señalando que en el caso de si bisectriz es lo mismo que mediatriz. A eso era lo que se estaba refiriendo, ¿o no? No, yo lo que relacioné era que como el punto C está pasando en medio del punto, el segmento BD, coincidía con la condición de que la mediatriz si corta a esa Ah, longitud en sí, dos. sí, sí. Ah, bueno, entonces sí, pero ahí sí que como lo señala, creo que es Luis. Luis es el que habló.
Sí, licenciado. Sí, entonces, en este caso, entonces yo le comprendí mal. En este caso, no hay certeza suficiente. O sea, en este caso tendríamos que probar que precisamente aquí sea 90 grados, ¿verdad? Para que sea perpendicular esta recta que tenemos aquí. Entonces, habría que hacer la prueba. O sea, a simple vista lo podemos decir sí, pero hay que hacerle la prueba. Aquí en este tipo de demostraciones hay que ir señalando de todos estos aspectos. ¿Estamos claros? Y sí, ya bastante, ya más claro. Muy amable, gracias. Muy bien. Bueno, es que lo que sucede es que en esta parte de la parte demostrativa nosotros no podemos especular. Podemos ya tener con certeza las definiciones. No podemos decir, como yo miro esto, entonces voy a especular que esto es así. Primero tenemos que haber probado si sucede esa situación. Bueno, miremos en este caso. Entonces podemos ver que el segmento AC es congruente con AC. Y esto ya lo podemos señalar, como lo habíamos dicho acá, que un segmento es congruente consigo mismo. Entonces aquí esto ya me da elementos para decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC. ¿Por qué postulado? ¿Qué postulado me ayuda a asegurar esto? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Muy bien. ¿Estamos claros con esto? ¿La duda? Solo me surge una. Para poder hacer la demostración, entonces, ¿cuántos, no postulados, sino condiciones tendría que cumplirse para poder llegar entonces a una conclusión? O no hay mínimo de condiciones. Usted, de condiciones para comprobar que dos triángulos son congruentes, yo tendría que tener la parte de que sean tres, lado, 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 otro que sea lado, ángulo, lado, o el otro que sea ángulo, lado, ángulo. Ahora, si usted pregunta de las condiciones que tenemos acá, esto es hasta que podamos asegurar los tres elementos que nos ayudan a señalar la conclusión de los postulados. Ah, ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos quiero que ustedes la practiquen por su cuenta. Esta ya es un razonamiento que quiero que vayamos teniendo. Y aquí lo que nos dicen es, solo dos cosas nos van a decir. Lo dado. El dado es el segmento AC, es la bisectriz perpendicular. Mira, ahí sí me están diciendo esto. De BD. Ahí sí ya tenemos esa concepción que había dicho. ¿Quién lo había mencionado? Perdone, ¿puede decir su nombre? Sí, fui Oscar. Oscar. Muy bien. Ahí sí nos Así. están, mire, aquí sí nos están asegurando. Eso es porque nos lo dieron. O sea, no estamos especulando, sino ya nos lo están dando. Entonces tenemos que comprobar que el triángulo ACB es congruente al triángulo ACD. Quiero que me guíen para resolver esto. Vayamos analizando entre todos una construcción para hacer la demostración. ¿Con qué podemos iniciar? Con lo que nos dieron. El segmento AC
biseca perpendicularmente, así se coloca la perpendicularidad a BD. Esto es dado. Bueno, ¿qué más podemos construir? ¿Qué más podemos señalar? ¿Qué hace es congruente a CD? ¿Qué hace? ¿Qué hace es congruente con CA? Pues consigo mismo, perdón. Consigo mismo. Muy bien, podemos señalar eso. Que AC es congruente con AC. Esto es porque un segmento es congruente consigo mismo. Muy bien, ¿qué más? Que AB es congruente con AD. Que AB es congruente con AD. Correcto. ¿Y eso cómo lo justifica? No hay manera de justificarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué más podemos ir pensando? Se me ocurre a mí relacionar los ángulos. Ujú. El ángulo BAC es congruente al ángulo no, ABC es congruente con el ángulo DAC. O ¿Se me sea, ocurre? el ángulo BAC BAC, es congruente con el ángulo DAC ¿y eso cómo lo justifica? porque tengo la bisectriz, Bueno, mire, pues, que es el miremos. segmento AC. En este caso, hay que justificarlo por la parte que usted estaba señalando. Pero la situación es esta. Eh, a ver, el ángulo PAC, o sea, este que tenemos acá, es congruente con DAC, con este que tenemos acá. Y eso lo señala porque biseca. Sí, ajá, Mire, exactamente. pues es que para mí no es suficiente elemento para señalarlo. Yo sé que la imagen le puede señalar una parte, pero como aquí estamos diciendo que aquí lo único que nos dicen es que AC es bisectriz perpendicular de BD. No me está diciendo que este segmento corta a la mitad al ángulo A. Eso no me lo están diciendo. Que por ejemplo, imaginémonos que obviamente por la figura usted toma esa aseguración, pero imaginémonos esto, algo así, supongamos. O que digamos que no lleguemos a tener la misma medida. Aquí en este caso, tenerlo por aquí para que se logre entender un poquito mejor. Yo entiendo la parte, pero nosotros tenemos que ir justificando solamente con lo que nos dan. Entonces, no nos están diciendo precisamente que tengan el mismo ángulo, obviamente. Eso no es un elemento suficiente para poder asegurar algo. Porque con esto no me está diciendo, esta recta biseca a A, no nos lo están señalando. Lick, y podría ser si el ángulo ABD es congruente al ángulo BDA. El ángulo
ABD. ABD, a ver, ABD es congruente con ADB. ¿Eso es lo que estás diciendo? Ah, o sea, sí, o sea, lo dije en BDA, pero sí, prácticamente lo mismo. Bueno, nuevamente llegamos a lo mismo. Supongamos que esto no biseca esto, no necesariamente estos dos ángulos sean congruentes. Lo que sí podemos ver, y esto sí lo podemos señalar, es que el segmento AC es congruente, es perpendicular, perdón, al segmento BD. Y eso sí porque nos lo están dando. Esto sí, porque me lo están dando. AC es bisectriz perpendicular de BD. Ahora, algo que sí puedo asegurar, y esto sí lo puedo asegurar, porque si es perpendicular se forman dos ángulos rectos, es que el ángulo ACB es congruente con el ángulo ACD. Pero ¿qué me ayudaría a justificarlo? Tal vez la bisectriz perpendicular. La bisectriz perpendicular. Lo supongo porque como la bisectriz parte de la figura y la perpendicular, por obviedad, genera el ángulo de 90 grados. Mm. Sí, pero es que comprendo lo que usted me dijo, pero es que lo que pasa es que estoy buscando el término que nos ayude aquí lo que tenemos que señalar es el término que nos ayude a justificar eso. Podría ser bisectriz del ángulo BCD. Bisectriz Bisectriz del ángulo BCD. del, del ángulo, dijo. Sí, del ángulo BCD. Sí. Ah, no, es que aquí es un ángulo llano. Sí, podría ser, por ir formando esa situación. Pues, sí, podría ser, porque forman los 90 grados. No, bisectriz de SD. El ángulo llano. Entonces, al momento de bisecar, pues se forman los 90 grados. Podría ser, sí. Bueno, entonces con esta situación, ¿qué otra cosa podemos ir pensando? Ya que tenemos que este es un ángulo que biseca, dos ángulos son congruentes, ¿qué otra cosa podríamos decir? Algo que sí podemos señalar también es que el ángulo BC el segmento BC es congruente con el segmento CD. ¿Y esto por qué lo podemos decir? Por la bisectriz del segmento BD, ¿no? Muy bien. Entonces aquí ya podemos llegar a la conclusión. El triángulo, ¿qué triángulo podemos decir aquí? Que el triángulo ACB es congruente con el triángulo ACD. ¿Y esto qué me ayuda a asegurarlo? El postulado de lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Muy bien. Entonces, esa sería la forma de ir colocando esto. Me gustaría siempre que estemos practicando esto. Quiero comentarles, voy a
¿cómo se llama? A detener un momentito